Respondió Elifaz, Termanita, y dijo, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino. O tinieblas para que no veas y abundancia de agua te cubre. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Míralo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. ¿Y dirás tú, qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo, fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando te fueren abatidos dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos éste será librado. Comentario final. Solo Elifaz y Bildad participan en este ciclo final, desestimando el argumento anterior de Job. Elifaz lo acusa de pecados específicos, versículo 1 al 11, y lo llama al arrepentimiento, versículo 21 al 30. Entonces sería perdonado y recuperaría su prosperidad. Lo que podría considerarse un bello llamado al arrepentimiento es, de hecho, otra acusación contra Job. Elifaz parece absorto en su argumentación teológica. Su consuelo se ha convertido en condenación y ahora acusa a Job de ateísmo práctico. Bueno, entonces el capítulo 22 de Job, acá dice un titulito, dice Elifaz acusa a Job de gran maldad. Y vemos en el comentario final cómo nos hace un recuento también del versículo 1 al 11. Elifaz lo acusa de pecados específicos y del 21 al 30 lo llama al arrepentimiento. ¿Sí?
Me llama la atención como dice acá que acusa a Job de ateísmo práctico. Esa parte me llamó la atención. Y miremos también los comentarios que aparecen acá en otro texto que hemos estado leyendo con Job. Entonces, dice acá también, o nombra en este capítulo como Elifaz habla una última vez. Y nuevamente, pues, como hemos mirado los otros capítulos, este está dividido en dos grandes partes. La primera habla acerca de que Elifaz ataca el carácter de Job. Y la segunda, Elifaz ataca la teología de Job. En la primera parte está dividida en dos, del 1 al 3, versículo 1 al 3, dice Elifaz pregunta, ¿de qué le sirves a Dios? Entonces dice, por ejemplo, acá, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Elifaz escuchó todos los angustiados desahogos de Job hacia Dios y parecía pensar que Job simplemente tenía un concepto muy alto de sí mismo. Sí, que a veces cuando se sabe en qué posición está uno, puede sonar eso como, como orgulloso y eso, ¿no? Dice acá también que se preguntaba por qué Job pensaba que era tan especial, tan de provecho para Dios y por qué pensaba que Dios le debía tanto. Entonces entra una cuestión aquí como más profunda acerca de la relación que uno puede llegar a tener con Dios. Y realmente, si nosotros recordamos los primeros capítulos de Job, realmente el primero, en donde Dios le dice a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job? Esto significa que Dios lo tenía en un alto concepto a Job, ¿no? Entonces, eso me lo recuerda ahorita y no era una cosa arrogante ni nada de eso, sino que Job realmente él tenía una relación con el Señor, él tenía una relación con Dios. Hay otra parte acá en donde dice que tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado. Elifaz pensaba que Job era arrogante y se consideraba a sí mismo un favorito especial para Dios porque él pensaba que era tan justo. Él quería que Job considerara que Dios no necesitaba nada de él y que Job no le aportaba nada a Dios. Sí, esas eran las palabras acá de Job. En la segunda parte de esa primera, del versículo 4 al 11, Elifaz describe la gran impiedad de Job. Y respecto a estos versículos, dice acá, ¿acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Elifaz le dio en el clavo a Job. Ciertamente que la catástrofe que vino sobre Job, la cual Elifaz sutilmente llamó corrección, no porque Job le temiera a Dios, vino porque su malicia era grande y sus maldades no tienen fin. Eso era lo que pensaba Elifaz. Él ya no creía que Job fuera básicamente un hombre temeroso de Dios. Los problemas de Job eran la reprensión de Dios, que fueron grandes declaraciones de la extensión de su pecado. Por lo que Elifaz se sentía libre, tal vez obligado a exponer la posible naturaleza de sus pecados. También aquí dice otro pedacito, dice, ¿por qué sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos? Esto comienza una notable lista de acusaciones infundadas contra Job. Esto sí no era cierto, ya le estaban acusando de cosas que él no había hecho. Entonces dice acá que estaba acusando a Job principalmente de codicia y crueldad por las riquezas. Nada de eso era verdad, pero Elifaz lo asumía porque Job fue alguna vez rico y ahora era asaltado por semejante tragedia. La única evidencia que podía ofrecer era la condición de Job y no podía pensar en otra posible explicación para la crisis de este. Entonces aquí ya hace una acusación de cosas que son mentiras, ¿no? Y bueno, finalmente acá en esa primera parte, hasta el versículo 11, dice, por tanto hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino. Elifaz una vez más declaró esta simple fórmula que dominaba el análisis de los amigos de Job.
¿Cuál era? Entonces que como Job había cometido pecados, pues por eso le había venido todo ese mal. En la segunda parte, Elifaz ataca la teología de Job. Del versículo 12 al 20 hay un contraste entre los impíos y los justos. Entonces, nuevamente, a veces vemos palabras un poco difíciles acá. Sí, se utiliza mucho como el proverbio, como hablábamos en alguna oportunidad, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, ¿no está Dios en la altura de los cielos? Dice, aquí Elifaz instruyó a Job en los fundamentos de la teología. Pensaba que como Job no admitía su error, debía estar fundamentalmente equivocado en su comprensión de Dios. Así que comienza con la idea básica del poder, esplendor y soberanía de Dios. Entonces empezamos a ver desde el principio cómo como una forma profunda de cómo se plantea la teología desde la creación, ¿sí? Esto también, ¿saben qué me recuerda? Me recuerda cuando de pronto ha pasado que nosotros no tenemos la culpa de cosas que ocurrieron, de errores que ocurrieron, y la gente empieza, no, pero es que usted, mire, usted no hizo esto, usted no hizo lo otro, pero realmente nadie sabe sino solamente Dios, de por qué uno hizo ciertas cosas o de por qué se dieron cosas en nuestra vida en donde supuestamente cometimos errores. Entonces esto le estaba pasando a Job. Estaban viendo todo lo que a él le estaba pasando, pero lo que estaban tratando de examinar los amigos era por qué le habían pasado esas cosas a él de una forma hasta mentirosa ya. Pero bueno, esta segunda parte entonces está hablando es de la teología, ¿no? Entonces en la primera parte habla acerca de los cielos, de que Dios fue el creador. Dice acá, ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Elifaz advierte a Job que no endureciera su corazón y su mente como los que fueron como un río derramado. Esta es posiblemente una oscura referencia a la inundación del tiempo de Noé, y Elifaz advirtió a Job que no siguiera en la perversidad de las personas que vivieron antes del diluvio. Verán los justos y se gozarán. En contraste con los hombres perversos previamente mencionados, los justos se alegran por los juicios de Dios. Esta era otra manera de Elifaz decir que Job era perverso y no justo, porque no se regocijaba en los juicios de Dios. En la segunda parte que estamos mirando, del versículo 21 al 30, Elifaz aconseja a Job que se arregle con Dios. Entonces le dice, por ejemplo, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Tal vez este pedacito también es parecido a uno que leemos por allá en Job, capítulo 11 o 13, no recuerdo bien, creo que es 11, en donde él dice, en donde los amigos dicen que si él extendiere sus manos al cielo, y que son palabras que se utilizan para la sanidad interior. Entonces aquí vuelve y lo dice, ¿no? Dice, o de una forma parecida, dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Este era un gran consejo para Job, asumiendo que el problema era el pecado en la vida de Job. Sin embargo, sabemos de acuerdo a Job 1 y 2 que esta asunción era incorrecta y por lo tanto el consejo era incorrecto. Entonces vuelve y juega nuevamente el que, oiga, arrepiéntase, usted ha hecho lo malo, pero realmente pues Job no tenía nada que ver con ningún problema ni ningún pecado en ese tiempo, antes de que le pasara todo eso. Dice, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. Elifaz así asumía mucho porque Job estaba organizando con Dios. Elifaz asumía mucho porque Job estaba agonizando con Dios en vez de deleitarse en él. La agonía de Job con Dios era real, aunque un fenómeno temporal. Dice también aquí, alzarás a Dios tu rostro. Y finalmente dice, y sobre tus caminos resplandecerá luz y Dios salvará al humilde. Para Elifaz y sus amigos la ecuación era bastante simple. Todo lo que Job necesitaba era confesar los pecados grandes y profundos que le habían traído esta calamidad a su vida y entonces recibir restauración de Dios.
Es un tributo a su propia espiritualidad que mientras que en Job 5, 17, 26 había hecho énfasis en las ventajas materiales de la religión, aquí la intimidad con Dios y el éxito en la oración son la mayor importancia, mientras que es doloroso recordar que Job ya ha hecho de estos sus valores supremos. La ironía se sentía al final cuando Elifaz será el principal beneficiario del poder de Job como intercesor. ¿Por qué dice esto? Dice al final del libro de Job que después de que después de que Dios le restaura todas las cosas a Job, finalmente Job tiene que orar por sus amigos porque venían cosas muy duras para ellos. Entonces al final Job tiene que orar o convertirse en intercesor para ellos, ¿no? Después de todas estos discursos que estamos leyendo y estas cosas tan impresionantes que vemos.